Cuando una figura paterna va por cigarros aplicando un Ningerun Daioh y dejando a sus hijos solos, hay dos caminos para esos chamacos. O se vuelven unos resentidos con todo el mundo, o se vuelven simps. En el caso de Yolene, hija de Yotaro Delfines Locos Cuyo, tomó el segundo camino. Así que cuando su novio atropelló a un güey y le pidió que encubriera lo sucedido, ella lo hizo. Sin embargo, el tipo la delató con la policía, porque esta es la ley de la selva y es traicionar o ser traicionado, así que viva el patriarcado. Yolene va al bote y esto es JoJo's Bizarre Adventures parte 6, Stone Ocean. Antes de pisar la cárcel, Yolene tiene que esperar una celda el juicio que dicte su sentencia. En ese tiempo conoce a Hermes Costello, una chica que la acompañaría en el bote y también podría reunirse con su abogado. Este duende le dice a Yolene que si se declara culpable, el juez reduciría la condena. Así que le da tiempo para que lo piense y de paso le da este dije que Yotaro pidió que se le entregara. Yolene se corta con un lado filoso del dije y enojada lo tira a un caño. Y viendo que no podrá evitar ir a la cárcel, decide declararse culpable para no estar mucho tiempo presa. Lo que no sabía era que su abogado la había engañado para que dijera eso, pues en verdad el juez no redujo ni más. Así que nuestra Yoyo se va al bote por 15 añitos. La prisión a la que irá será la estatal Green Dolphin Street. En el camino sigue hablando con Hermes, quien le da consejos para lograr vivir mejor en la cárcel. Sin embargo, es llegando al lugar que unos policías empiezan a amenazar a Hermes, abusando de su autoridad para así conseguir algo de dinero de ella. Afortunadamente, unos cielos extraños aparecen repentinamente y tras atacar a los guardias, Hermes queda sana y salva. Bueno, más o menos. Estos hilos han surgido de Yolene, pues tras cortarse con el dije, que al parecer tenía un pedazo de flecha stand, ella despertó uno. Yolene está consciente de que debe recuperar ese dije, pero no pasará nada si se relaja un rato y conoce a su compañera de celda, o sea, tampoco es como si fuera... Wes, la compañera de celda de Yolene, al parecer obtuvo el dije y gracias a él despertó a un stand con el cual logra hacer pequeñas a las personas. Ella lo hace con nuestra prota para tenerla como una mascota y también para hacer un plan de escape. Como Yolene sacó el temperamento de su padre, ausente a propósito, y sí, se lo recordaré siempre que pueda. Decide enfrentarse a Wes, esta vez concentrando todos sus hilos para así tener a su stand en forma humanoide, y con unos buenos hora es capaz de vencer a Wes. Rápidamente nuestra Yoyo le exige que le dé el dije con la flecha, lo cual hace y también revela que ella le compró el dije a Hermes Costello. Al poco tiempo, Yolene es llamada a la zona de visitas, topándose de paso con este chico llamado Emporio, el cual le sugiere que no vaya a dicha zona pues ahí le espera algo terrible. Como a Yolene le vale Mauser y sí quiere ir, entonces Emporio decide darle un hueso con la instrucción de sujetarlo en todo momento para así evitar que ocurra algo malo. Al llegar a la zona de visitas, la sin papá se encuentra con su padre, Jotaro. Obviamente enojada, la abandonada le recrimina a su papá por no estar para ella. El Ocean Man no discute su ausente rol como padre y nomás le dice que viene para ayudarla a escapar. En una prisión cercana se encuentra John Gallia, un antiguo seguidor de Dio que busca venganza en contra de los Joestars. Para esto usa su stand Manhattan Transfer, que logra leer el aire y desviar los disparos que hace John Gallia con un francotirador. Nuestros yoyos la tienen difícil, sin embargo, medio que logran vencerlo. O tal vez no, pues todo esto era una alucinación. Otro usuario stand había provocado que nuestros protas se rodearan de este líquido blanco y viscoso, bueno, sin comentarios, el cual provoca que alucinen. Sin embargo, Yolene despertó gracias a que se cortó la mano con el hueso que le dio Emporio. Padre ausente e hija rápidamente se reincorporan y deciden escapar de la prisión,
usando para esto un submarino que las fundaciones Speedwagon habían dejado cerca de la prisión. Sin embargo, a Yotaro se le olvidó que podía detener balas a quemarropa, así que por defender a Jolene, el stand del secuaz de John Gallia, White Snake, logra sacarle unos discos a Yotaro. Tras esto, cae derrotado. Estos discos contienen el alma y la memoria de la persona, por lo que ya nada de hora. Lo siento, pero estaba demasiado roto, tenían que sacarlo de encima para que hubiera trama. Jolene logra vencer a John Gallia y junto con el cuerpo inerte de su padre, ausente, escapa. Ella deja a Yotaro en el submarino, sin embargo decide quedarse dentro de la prisión, pues supone que si recupera los discos, Yotaro podrá volver a la normalidad. En eso aparece Emporio, quien le revela a Jolene su pasado trágico que explica la razón por la que un niño está dentro de una prisión de mujeres. La razón es porque su madre era una prisionera que, tras dar a luz, fue atacada por White Snake, quien le robó sus discos y luego la derritió en ese líquido extraño, hasta solo dejar el hueso que Jolene sostuvo. Nuestra prota tendrá que quedarse en una celda especial, pues a ojos de todos los guardias ella intentó escaparse. Y en esta condición le pide a Emporio que busque a Hermes, pues podría estar en peligro. Mientras tanto, la Yo-Yo-Sis, tras encontrar el dije y herirse con él, tuvo una fuerte fiebre, razón por la que estaba en la enfermería. En este lugar descubriría que obtuvo un stand, Kiss, el cual consiste en unas pegatinas las cuales tras ponerlas en un objeto, este se duplica, y al quitarle la pegatina, el duplicado y el original se juntan hasta destruirse. De paso, también se enfrenta con un usuario de stand, descubre lo de White Snake y se topa con Emporio, quien le explica lo de los stands. Los discos que roba White Snake contienen los stands de las personas y sus memorias, así que tras que Jolene se pusiera el disco del usuario stand que derrotó a Hermes, es capaz de ver que White Snake, como si fueran tazos, tiene una colección de stands escondidos en la llanta de un tractor. Así que, aprovechando que el siguiente día necesitaban voluntarias que busquen a prisioneras desaparecidas cerca de donde estaba el almacén del tractor, Hermes y Jolene se ofrecen y juntas van a esta misión, enfrentándose de paso con Foo Fighters, un conjunto de Plantons que obtuvieron conciencia y un stand. Foo Fighters ataca a nuestras protas debido a que desea proteger los discos, no por lealtad a White Snake, nomás porque sí. Sin embargo, su gran debilidad era que se deshidrataba rápidamente, así que usando eso a su favor, nuestras protas le ganan y toman el disco de Star Platinum. Pero aún así, Jolene lo salva, pues al no ser humano no conoce la maldad, y porque necesitaban a otra Yo-Yo-Sis para el Dream Team de esta parte. Así que Foo Fighters se une a la batalla. Quien estaba detrás de White Snake era el padre Enrico Pucci, no padre como el ausente de Jolene, sino que de iglesia, quien conoció y se convirtió en un allegado a Dio, y usando su facilidad para acercarse a los presos, decide crear más usuarios de stand para derrotar a Jolene y compañía, entre ellos una inútil, un güey en CGI y poco más. Lo importante es que Jolene conoce a Water Report, quien también tiene un stand del cual es capaz de controlar todo lo relacionado al clima, y al Anastasio alias Anasimp, quien puede modificar su cuerpo con su stand Diver Down. El tipo que le gustan mucho las mallas quiere ayudar a Jolene, pues no tiene recuerdos de nada, siendo posible que sea por culpa de White Snake, así que busca sus discos con los que sea capaz de recuperar sus recuerdos. Las fundaciones Speedwagon se habían contactado con Jolene para que les diera el disco de Yotaro, para ver si así logra despertar, así que la citan en el patio de la prisión donde un mensajero recogería el disco. En el camino se enfrentan al tipo del CGI, a otros usuarios de stand de Pucci, y tras vencerlos, Jolene descubre que el mensajero era una paloma, a la que nuestra Yo-Yo le da el disco. Enrico Pucci hacía muchos años había conocido a Dio Brando, y es que, durante su tiempo como sacerdote en una iglesia fuera de la prisión, este se toparía con el vampiro, quien aparte de curarle una malformación que tenía en su piel, le hablaría sobre su filosofía y planes a futuro, comentándole acerca de su deseo de alcanzar el cielo. Para esto debería de seguir unos pasos muy específicos para los que necesitaba Pucci. Ellos dos se volverían grandes amigos y tendrían planeado reunirse en Egipto dentro de poco. Sin embargo, cuando Pucci llegó al encuentro, descubrió que Dio había muerto por culpa de Yotaro, quien también quemó su investigación por considerarla demasiado peligrosa. Por eso, Pucci atacó a Yotaro, pues aparte de ser una amenaza, también poseía los conocimientos que Dio había plasmado en su diario.
Regresando con nuestras protas, Hermes se encontraría y se enfrentaría a quien acabó con su hermana. Y para evitar otro flashback, les comentaré rápido que Hermes fue a prisión ya que ella se dejó atrapar tras robar algo, porque un mafioso llamado Sport Maximum le había hecho la matación a su hermana sin ninguna razón comprensible. Así que ahora la Yoyosis quería venganza. Pero bueno, Hermes le gana al Deportes Máximos y se acaba su protagonismo en esta parte. Supreme Victory. Pero a quien sí se le acaba por completo su protagonismo es a Foo Fighters, quien intenta vencer a Pucci, pero fracasa en el intento, y este conjunto de Planktons se van junto con Abdol, Iggy y Bruno Bucciarati. Unos Planktons ascendieron al cielo, pero el MILF Hunter favorito de todos no lo hizo. Qué crazy, ¿no? El sacerdote no ha estado holgazaneando y empezó a usar sus conocimientos para así proseguir en el camino al cielo. Pucci mantenía con él un hueso de Dio, que no sabemos de dónde lo consiguió, pero lo consiguió. Este hueso daría a luz un huevo verde tras que el sacerdote sacrificara la vida de 36 prisioneros, y de este huevo saldría un bebé verde. Este se alejaría temeroso de todo aquel que se le acercara, y si insistían en perseguirle, se volverían cada vez más pequeños hasta el punto de desaparecer. Por esta razón, la Mamubanda no son capaces de evitar que Pucci, usando las 14 frases que Dio grabó en su alma, se hiciera con el poder del bebé verde, y así dar otro paso hacia el cielo. El sacerdote usaría rastreramente el otro disco de Yotaro que aún tenía en su poder, para así lograr huir, yendo hacia las coordenadas que Dio consideró idóneas para la ascensión al cielo. Nuestras protas y Emporio, al ver que no tienen nada más que hacer en la prisión, escapan de esta y deciden perseguir a Pucci, quien tras absorber al bebé verde, al tener células Joestar, porque técnicamente ese era un hueso de Jonathan del que Dio se apropió, obtuvo una estrella Joestar, la cual al parecer le manda una señal al resto del linaje. Mientras Jolyne, Hermes y Emporio persiguen a Pucci, Water Report y Anasui deciden también escapar para seguirles, pues el Anasimp se enamoró de la simpapá de pelos teñidos. Esto es ficción, gente, no intenten arriesgar su vida y dignidad replicando esto en la vida real. Para esta tarea, Anasui es completa y totalmente dependiente de Water Report, quien misteriosamente obtuvo también una estrella Joestar. Ahora, esta es una persecución doble, pues Pucci quiere llegar al Cabo Cañaveral, donde alcanzará el cielo. Jolyne lo persigue a él, y los Papus la siguen a ella. En el camino, el sacerdote empieza a notar algo de lo que Dio le había hablado, el destino o gravedad, como solía llamarle. Pues varias coincidencias ocurren las cuales parecen impedir que llegue a su destino. Sin embargo, esto solo era en apariencia, pues por estos inconvenientes, Pucci se encontró con 3 hombres bastante peculiares. Húngalo, Richiel y Donatello, 3 hombres miserables que no conocieron más que desgracias en su vida, pues la gravedad no hacía más que traerles desgracias que los llevaron poco a poco a hundirse en sus problemas. Eso hasta que Pucci los encontró y notó algo similar en ellos, y es que los 3 eran hijos de Dio Brando y tenían stands que, tras que Pucci les enseñara a usarlos, mostraron ser bastante mortíferos. Con estos nuevos aliados, Enrico decidió acabar con sus perseguidores para que no peligre su meta. Húngalo, con su stand Bohemian Rhapsody, atacó a Water y a Anasui, quienes estuvieron cerca de perder la vida, pues la habilidad de Húngalo permitía que los dibujos cobraran vida. Sin embargo, Water desayunó bien ese día y dibujó un personaje el cual tenía la habilidad de devolver a los dibujos a sus lugares de origen, venciendo a Húngalo, quien por la frustración quedó en un estado irrecuperable. Por otro lado, Richiel se enfrentó a Jolyne, Hermes y Emporio, con su stand Sky High, quien podía controlar unos cosos que absorbían el calor corporal que provocaban que sus objetivos fueran más propensos a enfermedades y además podían cegar momentáneamente atacando a los párpados de sus objetivos. But, nuestras protas, usando la fuerza bruta le ganan. Este güey sí quedó en estado irrecuperable.
Y avanzando más, Jolene, Hermes y Emporio llegan a un edificio en donde al parecer se encuentra Pucci. Las dos waffles deciden entrar, mientras que le piden a Emporio que busque al trabajador de la Fundación Speedwagon, con quien se contactaron para hacer entrega del otro disco de Yotaro. Dentro del edificio, que al parecer era un orfanato, nuestras protas caen dentro de un agujero, llegando extrañamente a un avión y aparentemente viajando en el tiempo. Lo que pasa es que están siendo afectadas por el stand de Donatello, Underworld, quien es capaz de hacer una recreación del pasado en agujeros. El pasado en el que están Jolene y Hermes es en el de un accidente de avión que solo tuvo 2 supervivientes. Y aunque parecería que nuestras protas la tenían fácil, Donatello mostraría su crueldad al aventar a ese pasado a 3 niños huérfanos del orfanato. Donatello no posee ninguna lealtad hacia Pucci, a diferencia de los otros 2 hermanos, pues este tiene planeado acabar con el sacerdote una vez acabe con Jolene y Hermes, pues se considera el único digno de ascender al cielo al ser hijo de Dio y por haber tenido una infancia dura. Ingeniosamente, nuestras protas logran ganarle a Underworld, y parece que Pucci huirá dejando que acaben con Donatello, pero no contaba con que este sería capaz de robarle un disco que guardaba Pucci, y este sería el disco de memoria de Water Report. Rápidamente, dicho disco llegaría hasta quien le pertenecía, y unos arcoíris empiezan a salir de todos lados. Esto es peor de lo que piensan, pues Water, al obtener sus recuerdos, también obtiene un gran rincor y con este, un poder absurdo. Donatello y Pucci huyen por caminos separados, mientras que Jolene y Hermes los persiguen. El nuevo stand de Water Report, Heavy Rain, hace que surjan arcoíris que son capaces de convertir en caracoles a las personas que los toquen. La razón del odio y de la verdadera habilidad de Water viene de su pasado. Una mujer, tras dar a luz a su hijo, vio que este estaba completamente moribundo y enfermo. El bebé había nacido muy débil y solo era cuestión de tiempo para que este muriera. Así que en un golpe de egoísmo decidió cambiar el bebé moribundo por uno de los gemelos de la familia Pucci, que había nacido el mismo día. Uno de los gemelos se quedaría con sus padres biológicos, siendo este Enrico Pucci, mientras que el otro se quedaría con la mujer que lo había robado recién nacido. Él sería Water Report. El tiempo pasaría y Enrico tendría una hermana que al crecer se enamoraría perdidamente de Water, obviamente sin saber que él era su hermano. Pucci no tenía problemas con esto, hasta que un día escuchó la confesión de esa señora que cambió a los bebés. Tras esto, obviamente quería saber más de Water, de su hermano que ahora se había vuelto el novio de su hermana, así que le pagó a alguien para que lo investigara. En este periodo de tiempo conocería a Dio por primera vez, y este le daría la flecha diciéndole que ésta la llevaría donde él está, y que podría buscarlo en caso de que se pregunte el por qué las cosas pasaban y por qué las personas se encontraban con otras. El investigador al que contrató era en secreto un miembro del Triple K, quien al darse cuenta que Water provenía de una familia de afroamericanos, junto con otros miembros de este nefasto grupo decidieron hacer un crimen de odio hacia Water y hacia la hermana de Pucci, quien no aguantó y falleció. Sus únicos pecados fueron conocerse. Enrico se enteraría de lo que le pasó a su hermana, y lleno de tristeza se preguntaría el por qué esto tenía que pasar, y el por qué las personas se conocen entre sí. Tras cuestionarse esto, la flecha se clavaría en él y le daría un stand. Por los lazos sanguíneos, Water también obtendría uno, sobreviviendo a lo que le hicieron. Water vagaría, descubriendo por medio del hombre que lo investigaba, y quien fue el culpable de su tragedia, que todo había sido ordenado por Pucci. Así que intentó enfrentarlo. Sin embargo, Enrico no quería matar a su hermano, así que decidió nada más tomar su disco de memoria. Con sus recuerdos y están recuperados y con la ayuda de Anasui, Water se enfrenta otra vez a su hermano, dando un duelo parejo. Sin embargo, Pucci saldría victorioso de nuevo, y lo único que quedaría de Water sería su disco de stand que Emporio conservaría. Jolene, Hermes y Emporio llegaron posterior al fallecimiento de Water, y en el camino acabaron de una buena vez con Donatello. Falta poco para que lleguen a Cabo Cañaveral, y por ende falta poco para poder detener a Pucci. La necesidad de ir a Cabo Cañaveral es porque dentro de unos días sucedería un fenómeno astronómico llamado la Luna Nueva, y en Cabo Cañaveral, por su ubicación geográfica y por su altura al nivel del mar, la gravedad era menos densa.
Faltan unas horas para la luna nueva, y Pucci ya ha llegado a su destino. Ahora solo necesita esperar, sin embargo, empieza a sentirse mal. Dolor de cabeza, sudores fríos e irritación en los ojos son los síntomas que tiene antes de recibir una evolución de su stand. Perdiendo a White Snake, Pucci adquiriría a C-Moon, un stand capaz de controlar la gravedad como fenómeno físico, cambiando el punto gravitacional y por ende ocasionando cosas como que los autos de la carretera caigan, pues lo que antes era adelante ahora es abajo. Por este efecto, Hermes cae desde una gran altura. Fácilmente pudo haber fallecido, pero nuestros protas deben de seguir, pues no falta mucho para que Pucci logre su objetivo. Jolene se da en un 1 contra 1 con C-Moon, siendo un combate parejo, pero con una clara superioridad para Pucci. Sin embargo, esto no duraría mucho, pues Yotaro ahora sí se hace presente para salvar a su hija y darle unos buenos hora a Pucci. Tras recuperar la conciencia, Yotaro fue directo al rescate de su hija, salvando y trayendo de paso a Hermes. Desesperado, el sacerdote intenta huir, usando a C-Moon para meterse y elevar un transbordador espacial, a lo que Yotaro responde lanzándole un arpón. Sin embargo, parece que Pucci pudo moverse en el tiempo detenido, esquivar el arpón y gracias a encontrarse más arriba, logró activar el efecto de la luna nueva. Pucci logró ascender al cielo y con esto adquirió a Made in Heaven, un stand que aumenta la velocidad de su usuario y acelera el universo de manera constante. No hay nada que pueda hacerse contra él ahora. Aunque Yotaro y Anasui trazaron un plan para vencer a Pucci, el sacerdote logró lanzarle cuchillos a Jolene para que el Yoyo tuviera que decidir qué hacer en el tiempo detenido. Por salvar a su hija, él cae derrotado junto con Anasui y Hermes. Solo Jolene y Emporio siguen en pie mientras que el universo se acerca cada vez más a su punto de fuga. Jolene se sacrifica por Emporio, quien impotente solo es capaz de ver el reinicio del universo y la creación de uno nuevo. Al abrir los ojos, todo vuelve a estar como al inicio de la parte. Él se encuentra en la prisión esperando en la zona de visitas a Jolene. Sin embargo, algo es diferente. Jolene y Yotaro son diferentes. Y encima Pucci ahora lo intenta atacar a él usando ahora a Made in Heaven. Este nuevo universo se diferencia del normal porque ahora todos conocen su destino, mas no pueden cambiarlo. El único que es capaz de cambiarlo ya establecido es Pucci, quien tras golpear a Emporio provoca que este se inserte el disco de stand de Heavy Rain, que había guardado y que se había mantenido al no haberse reiniciado junto con el universo. Con Heavy Rain, Emporio absorbería todo el oxígeno de la habitación, y porque el tiempo pasaba más rápido por Made in Heaven, Pucci se terminaría resintiendo por este efecto más rápido, acabando con Pucci de manera tortuosa y ocasionando que el universo se vuelva a reiniciar. Emporio se reencuentra con Jolene, Hermes, Anasui y Waterport. Todos estos ya no son los que conoció antes. Ahora son personas diferentes las cuales se pueden decir que viven una vida mucho más feliz y sin ningún destino que los aten. Hermes tiene a su hermana viva. Anasui nunca se volvió un criminal y por su lado, Jolene, que ahora se llama Irene, es novia de Anasui y juntos van a reunirse con Yotaro, su padre con quien lleva una buena relación. Así que con lágrimas en los ojos y con el ritmo de What a Wonderful World en el corazón, cuando le preguntan quién es, responde Emporio. Él es Emporio. Y siempre ha sido y siempre será el JoJo's Bizarre Adventures parte 6, Stone Ocean. Muchas gracias por ver.
¿Qué pasa, Pucci? ¿Por qué quieres reiniciar el universo? Lo importante de todo esto es que me puse a hacer algunos cálculos y descubrí que Paimon mide la mitad del tamaño del protagonista. Quiero decir, es tan pequeña como la dibujan en varias ocasiones. Así que buscando más profundo, encontré que el útero promedio de la mujer mide 7,6 centímetros de largo y 5 de anchura. Si dividimos esto por la mitad, podemos notar que Paimon tendría un útero de aproximadamente 3,5 centímetros de largo y 2,5 centímetros de ancho. Dado que la cavidad normal puede extenderse y dilatarse hasta 16 centímetros, podemos concluir que Paimon puede recibir